buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Vamos a hablar brevemente de los ranqueles, un pueblo originario de Argentina que habitaba en la zona de lo que hoy es Córdoba, San Luis, La Pampa y parte de Buenos Aires. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. Ahora sí, comencemos. Los ranqueles son un pueblo indígena que habitaba un territorio que actualmente es parte de la República Argentina. Inicialmente fueron parte de los Pampas antiguos, relacionados con los pehuenches, puelches y los huarpes. La denominación ranquel es, en idioma español, la castellanización de su autodenominación ranculche en idioma mapuche, donde rancul significa caña o carrizo y che persona o gente, es decir, gente de los cañaverales. Eran cazadores, nómadas y durante buena parte del siglo XIX se mantuvieron en alianza con varias tribus, con quienes incursionaron con malones de agresión o represalia por las incursiones y avances españoles y luego argentinos en el oeste y el centro del interior de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Córdoba, así como el sur de las provincias de Mendoza, San Luis y Santa Fe. Según algunos autores, este pueblo era un subgrupo de los tehuelches, los puelches de los mamulche, la cual estuvo conformada por diferentes tribus que abarcaban un territorio que se encontraba entre el río Negro, el río Neuquén, el río Grande, el río Diamante, el sur de la provincia de San Luis, el sur de la provincia de Córdoba, el sur de la provincia de Santa Fe y la franja oeste de la provincia de Buenos Aires. Otros autores, sobre la base de registros históricos, los consideran de origen pehuenche. Como consecuencia del comercio entre los pampas con los mapuches provenientes del actual territorio de Chile, hacia 1725 ya existían dos caciques pehuenches, con unas 70 familias instalados entre los pampeanos en la región limítrofe de la provincia de Neuquén y de la provincia de Mendoza, en donde predominaban los cañaverales, planta llamada rancul. Hacia 1750 comenzaron a ser llamados ranqueles, para diferenciarlos de las otras dos fracciones pehuenches de la región, los malargüe y los de Babarco. Entre 1775 y 1790, un grupo de esos pehuenches avanzó desde los faldeos andinos hasta el territorio que denominaron Mamul Mapú, ya que lo encontraron cubierto por bosques de caldén, algarrobo y chañar. Fue así que se establecieron entre los ríos Cuarto y Colorado, desde el sur de las actuales provincias de San Luis y Córdoba hasta el sur de la provincia de La Pampa. Entre ellos se hallaba Carripilum, nacido en Ranquil y establecido en La Pampa hacia 1789. En 1795, el cacique Carripilum, junto a Jean Huelén, y otros 20 jefes, firmó importantes tratados de paz con Simón de Gorordo en la frontera de Córdoba. Años después, el mismo cacique, reconocido como líder principal en las naciones de las Pampas, puso a disposición del virrey Rafael de Sobremonte 3.000 lanceros para la defensa de la ciudad de Buenos Aires, la capital del virreinato del Río de la Plata, frente a las invasiones inglesas, aunque el virrey prefirió retirarse a Córdoba para organizar desde ahí la defensa según estipulaban los planes de defensa españoles de la época. La hegemonía de Carripilum dio por resultado que para la fecha de su muerte, en 1820, el término ranculche ya era sinónimo de mamulche. Una muestra de la importancia que tuvo la nación ranquel en el conjunto de la Argentina es la visita que Feliciano Antonio Chiclana, en nombre del Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, efectuó a Carripilum en 1819 para solicitarle que no dejara pasar a los contrarrevolucionarios realistas españoles para su territorio. Entre 1833 y 1834, los ranqueles resistieron con éxito la campaña de Rosas al Desierto, pudiendo detener a la vez a Pascual Ruiz Huidobro en San Luis, a Aldao en el Paso de la Balsa y al propio exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, en el Río Negro. El poder bélico y económico ranquelino alcanzó sus picos más altos durante el liderazgo del Ulmen Yanquetruz,
cuando los términos ranculche y mamulche se confundieron definitivamente al desaparecer la identidad de los demás grupos al sufrir la araucanización por la llegada de nuevos grupos mapuches. Este Ceni Ranquel continuó con los caciques Painé, sus hijos Mariano Rosas y Epumer, Ramón y Baigorrita. Numerosos jefes entre quienes liberaron la alianza indígena pan-patagónica pertenecían a la nación Ranquel. Tan grande fue su influencia que inclusive en Chile existe hoy una parcialidad Ranquel, y entre las expresiones religiosas mapuches que hoy se practican en la religión cordillerana tiene gran importancia algunas de origen rancul, como el Choitepurum, que es el baile del ñandú, y la creencia en Soichu como dios creador. Las campañas previas a la conquista del desierto, conducidas sucesivamente durante las presidencias históricas de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, fueron una serie de pactos y traiciones consecutivas que empezaron a perpetrarse contra los nombres de los caciques Cabral, Nahuel, Epumer y Baigorrita. En el otoño de 1870, el general Lucio Mansilla, comandante del sector de la frontera contra los indígenas, habiéndose avanzado la línea hasta el río Quinto, hizo un viaje a Leucó, partiendo del fuerte Sarmiento para negociar de igual a igual un tratado de paz firmado ese año. La reseña del viaje fue publicada con el nombre Una excursión a los indios ranqueles y es actualmente una de las principales fuentes de información sobre esta etnia. Mansilla debió viajar a Leucó debido a que Mariano Rosas había jurado no pisar tierra dominada por los blancos. En la época en que fue escrito el libro, los ranqueles eran unos 11.000 y habitaban el territorio entre la Laguna del Cuero al norte, el río Salado al oeste, las Salinas Grandes al sur y la Pampa al este. El límite norte era la línea aproximada que pasaba por los parajes de Lep, Agustinillo, el Monte de la Vieja y la Laguna del Cuero, aunque en algunos momentos alcanzó el río Quinto y tal vez también el río Cuarto. Con la conquista del desierto, iniciada en 1878 por Julio Argentino Roca, los ranqueles fueron vencidos y además los primeros en sufrir el destierro y las reparticiones entre las familias pudientes y las haciendas de Buenos Aires y el norte del país. Los descendientes de aquellos vencidos ranqueles forman hoy parte del pueblo de Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan, Salta, Jujuy, Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. Desde antes de mediados del siglo XVIII hubo una importante actividad comercial y de intercambio de productos entre los habitantes nativos de las llanuras pampeanas y las sierras de la actual provincia de Buenos Aires, los de la Patagonia septentrional y los de ambos márgenes de la cordillera de los Andes. Existían dos ferias muy importantes, en el Cairú y en Chapaleufú. En estas ferias, llamadas Feria de los Ponchos, por los jesuitas de la época que las registraron, se intercambiaban diversos tipos de productos, desde productos ganaderos y de la agricultura hasta vestimentas tales como ponchos. El Cairú se hallaba en la parte más occidental del sistema de Tandilia, en territorio del actual partido de Olavarría, y Chapaleufú hace referencia a las inmediaciones del arroyo homónimo, situado en el actual partido de Tandil. Ambos municipios o partidos se sitúan en el interior de la actual provincia de Buenos Aires. Es así como, a partir de estos movimientos de personas para el intercambio de productos, se produjo, desde antes de mediados del siglo XVIII, es donde comienza a haber cierto intercambio cultural entre distintos pueblos que habitaban desde la Pampa húmeda, pasando por la Patagonia septentrional y hasta la zona inmediata a la cordillera de los Andes, hasta la costa del Océano Pacífico. Este es el comienzo del intercambio cultural y los movimientos migratorios entre los distintos pueblos, entre los cuales cabe mencionar a los tehuelches, los ranqueles y los mapuches. La influencia mapuche tiene su origen en lo anteriormente mencionado, ya que partiendo de fines de comercio y alianzas, se terminó produciendo una gran influencia cultural sobre los tehuelches y otros pueblos, al punto que se la denomina mapuchización o araucanización de los pampas. Buena parte de los ranqueles y de los tehuelches adoptaron muchas de las costumbres y el idioma mapuche,
mientras los mapuches adoptaban parte del modo de vida tehuelche y ranquel, tal como lo de vivir en las tolderías, y con ello se difuminaron las diferencias entre ambos grupos, al punto que sus descendientes se refieren a sí mismos como mapuche tehuelches. Especialmente la tribu Baigorria, quienes adoraban a los mapuches a tal punto de realizar fiestas e intercambio de parejas entre ambos. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer un poco más sobre los ranqueles. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias por un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.